en su sistema financiero y que se utiliza para el registro de sus operaciones para acumular las transacciones financieras realizadas en un periodo contable determinado. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese listado va a ser la base para que las empresas puedan realizar su contabilidad, para que puedan hacer sus registros contables. Ese listado ya tiene que ir con el nombre de las cuentas que va a utilizar, obviamente respondiendo a lo que establecen las normas de información financiera. Acuérdense que las normas de información financiera son las que dictan el cómo se va a llevar a cabo la contabilidad y cómo se deben presentar los estados financieros. Entonces, este listado se tiene que hacer con base en lo que establecen las normas de información financiera y el orden de las cuentas ya va acomodado de acuerdo a lo que establecen esas normas. Hablando de los activos, las cuentas se acomodan de acuerdo a su disponibilidad de efectivo. Hablando de los pasivos, se acomodan de acuerdo a su exigibilidad de los pasivos y las cuentas del capital se van a acomodar de acuerdo al capital si es contribuido o si es ganado. Entonces, quiere decir que si una empresa no cuenta con un catálogo de cuentas, no puede iniciar su contabilidad, no puede hacer registros contables, ya que esta es la base para poder llevar a cabo la contabilidad. Y más si se trata de una contabilidad electrónica. El SAT tiene a disposición de todas las empresas en el momento que se dan de alta un catálogo de cuentas, que es la base o lo que se tendrían que basar todos los sistemas contables para poder hacer el registro de la contabilidad. Ese catálogo de cuentas es muy grande porque maneja casi todas las cuentas de todas las empresas o las que deberían de considerar todas las empresas. Sin embargo, cada empresa hace su catálogo de cuentas de acuerdo a sus necesidades. Ningún catálogo de cuentas va a ser exactamente igual, porque también eso depende de su actividad y del sistema contable que estén utilizando. Entonces, ya dijimos que debe de tener cierto orden que establecen las normas de información financiera y las leyes regulatorias. Nos dice que es indispensable que las cuentas se agrupen por su naturaleza y su rubro. Entonces, desde aquí nosotros vamos a tener la base del cómo se presentan los estados financieros, porque en el catálogo de cuentas también se van a agrupar y se van a ordenar de acuerdo a esa naturaleza de estado financiero y a los rubros a los que pertenecen. Por lo tanto, tenemos que separar las cuentas del activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital y cuentas de ingresos, así como las cuentas de costos y gastos. Estas dos últimas son del estado de resultados, activo, pasivo y capital. Estamos hablando de las cuentas del balance general. Entonces, este listado de cuentas va a ser la base para poder llevar a cabo la contabilidad. Y aquí se van a definir los nombres que las empresas van a utilizar para poder hacer la contabilidad y presentar sus estados financieros. Nosotros tenemos, o todos tendrían que tener ya esta información, es el catálogo de cuentas que vamos a utilizar durante el primer parcial y parte del segundo. Tenemos las cuentas separadas y agrupadas por rubro, por estado financiero, por rubro, y ya están agrupadas si son a corto o a largo plazo. En el caso de los activos, es nuestro primer rubro, tenemos separado por activo a corto plazo, que también se conoce como activo circulante. Tenemos la caja de caja, bancos, clientes, deudores diversos, cuentas y documentos por cobrar, pagos anticipados, impuestos a favor, IVA acreditable pagado o también se conoce como IVA acreditable no pagado o también se puede llamar IVA por acreditar y el inventario. Estas son las principales cuentas que se utilizan en los registros contables del activo a corto plazo o activo circulante en una empresa comercial. También tenemos los activos a largo plazo o activos no circulantes, que son terrenos, edificios, maquinaria y equipo, automóviles, mobiliario y equipo de oficina,
equipo de cómputo, gastos de organización, gastos de instalación, amortización de activos diferidos, cuentas y documentos por cobrar a largo plazo. Y tenemos unas cuentas complementarias, que como vimos la clase pasada, estas cuentas son las únicas que aparecen con signo negativo dentro del pasivo. Porque el mismo nombre lo dice, son cuentas complementarias, van a estar complementando mis activos. Y van a restar el valor de adquisición de esos activos para que me dé al final el valor neto de los activos fijos o activos a largo plazo o no circulantes. Entonces, estas cuentas siempre se presentan abajo de cada una de sus cuentas de activos, hablando por ejemplo del edificio. Se maneja en el estado financiero la cuenta de edificio con el saldo de adquisición e inmediatamente después se debe de presentar su cuenta complementaria, que sería la depreciación acumulada de edificio, de forma negativa. Quiere decir que esta cuenta me va a representar cuánto en dinero ha perdido de valor mi edificio por el uso o por el paso del tiempo. Y así cada una de las cuentas complementarias se deberán presentar inmediatamente después de la cuenta del activo. Entonces, esta es la primera parte de nuestro catálogo de cuentas, que sería la primera parte o lado izquierdo de nuestro estado de situación financiera. Nuestro primer rubro, que es el activo, separado por activo circulante y activo fijo. Quedamos como definición que los activos son los bienes y derechos que tiene la empresa. Hablando del activo circulante, son todos los derechos que tiene la empresa. Quiere decir que todas estas cuentas en algún momento se van a convertir en dinero. Por eso el acomodo es de acuerdo a su disponibilidad de efectivo. Tengo que poner las cuentas que la empresa tiene más disponibles en efectivo para que se sigan las cuentas que puedo convertir más rápido en efectivo. Nuestro siguiente apartado es el activo a largo plazo. Se refiere a todos los bienes que tiene la empresa para poder llevar a cabo su actividad. Entonces estamos hablando de bienes muebles y bienes inmuebles con sus cuentas complementarias. El siguiente rubro es el pasivo. Aquí ya estamos viendo el lado derecho de nuestro estado financiero. Y las cuentas las tenemos acomodadas desde nuestro catálogo de cuentas de acuerdo a su exigibilidad. Quiere decir que así tienen que aparecer en ese orden en nuestro estado de situación financiera. Tenemos pasivo a corto plazo, la cuenta de proveedores, cuentas y documentos por pagar. A corto plazo, cobros anticipados, acreedores diversos, IVA trasladado cobrado, que también se conoce como IVA trasladado no cobrado, que también se conoce como IVA por trasladar, cuotas e impuestos por pagar, sueldos y salarios por pagar y dividendos por pagar. Si se dan cuenta, la misma cuenta o el nombre de la cuenta les va diciendo si es una obligación. Todo lo que dice por pagar es una obligación o una deuda que tiene la empresa. Entonces, el acomodo es de acuerdo a su exigibilidad lo que tengo que pagar primero. Y el pasivo a largo plazo nos habla de las deudas u obligaciones que tiene la empresa mayores a un año. Tenemos la cuenta de acreedores diversos a largo plazo. Aquí igual les está especificando cuál es el tiempo de pago. Cuentas y documentos por pagar a largo plazo, hipotecas por pagar. Si estamos hablando de un listado que no les dan mayor información, si no les especifican el tiempo de la deuda, todas las vamos a considerar como si fueran a corto plazo. Entonces ya tenemos el segundo rubro, que es el pasivo, separado si son deudas a corto o a largo plazo, menores o mayores a un año. Y por último tenemos el tercer rubro del estado de situación financiera, que es el capital contable. Nuestras cuentas están acomodadas de acuerdo a nuestro capital contribuido, que son todas las aportaciones de los socios, que se concentran en la cuenta del capital social, para que sigan después las cuentas del capital ganado, que son todas las utilidades o todos los resultados de los ejercicios que ha tenido la empresa desde su creación hasta el día de hoy.
Y posteriormente en el catálogo de cuentas tenemos como el punto 4 todas las cuentas del estado de resultados. Tenemos cuentas de ingresos, están agrupadas, que todos los ingresos se van a sumar en nuestro estado de resultados, y todas las cuentas de costos y gastos se van a restar en nuestro estado de resultados. Aquí el acomodo es indistinto, únicamente se separan por ingresos y gastos, ya que nuestra estructura del estado de resultados no va a cambiar de acuerdo a la que vimos la clase pasada. Siempre va a ser exactamente la misma, partiendo de las ventas totales para poder llegar al final a un resultado del ejercicio. Que ese resultado del ejercicio es el que va a complementar mi estado de situación financiera. Si se fijan, nuestro catálogo de cuentas podría verse muy corto, o en realidad es muy corto. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente estamos manejando cuentas de mayor. Estas cuentas de mayor se conocen porque aquí se va a concentrar, o es la cuenta en donde se va a concentrar toda la información de las subcuentas. Y estas cuentas de mayor son las que aparecen en nuestro estado financiero. Si nosotros veamos un catálogo de cuentas de una empresa, ese tendría que ser más específico, o más bien son más específicos, ya que en ese catálogo de cuentas se está presentando información de los rubros, de las cuentas y de las subcuentas. Siguiendo la misma nomenclatura, si ven ese numerito también puede ser indistinto. A lo mejor algunas empresas empiezan por el 5000 o otras empresas le ponen 1000. Esa nomenclatura depende del sistema contable que utilicen, ya que al meter esa clave de cuenta, les aparece en automático el nombre de la cuenta o de la subcuenta. En este caso, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos cuentas de activos, que va a ser mi número 1. De estas cuentas de activos se va a derivar mi primer bloque, que va a ser el activo circulante. Entonces, va a ser la primera clasificación que tengo. De ese activo circulante voy a tener cuentas que son las cuentas de mayor. Estamos hablando de un tercer nivel, que en este caso es bancos. Y de aquí se van a derivar las subcuentas, que va a ser un cuarto nivel, el nombre de cada una de las cuentas bancarias o de los bancos que yo manejo o que la empresa maneja. Tenemos una segunda cuenta que es BBVA, tal vez manejamos un tercer banco que es Banorte, y así sucesivamente. Entonces aquí esto es lo que realmente muestra un catálogo de cuentas, todas las cuentas y los nombres de las personas con las que trabaja la empresa, ya sea bancos, ya sea clientes, ya sea proveedores, ya sea acreedores. Toda la información de las cuentas que se van a afectar en la contabilidad tiene que estar reflejadas en el catálogo de cuentas. Entonces, de aquí la importancia de que cada una de las empresas hagan su catálogo de cuentas de acuerdo a sus necesidades, pero siempre cumpliendo lo que establecen las normas de información financiera y las leyes regulatorias como el SAT. Entonces, nuestra segunda cuenta de activo circulante sería que pertenece al activo, sería mi primer número. Segundo bloque, que es del activo circulante. Y el tercer nivel, estamos hablando que es la siguiente cuenta de mayor. En este caso serían clientes. Esta cuenta de mayor son las que van a aparecer y van a acumular todos los movimientos que deben de aparecer con el saldo respectivo en mi balance general. De aquí se van a derivar subcuentas, que sería el nivel 1, porque es del activo. El segundo nivel, que pertenece al activo circulante,
el tercer nivel a qué cuenta de mayor corresponde y el cuarto el nombre de la subcuenta, que aquí estamos hablando a lo mejor de un Oxxo. La siguiente subcuenta de un Walmart. La tercera a lo mejor es una persona física, que es Lucía Pérez. Otra subcuenta tiene otro cliente que se llama Ramón Linares. Y así con cada uno de los clientes que maneje tiene que asignarle una nomenclatura que sería en parte un número de cuenta para poder llevar a cabo su contabilidad. Y así con cada una de las cuentas, tanto de pasivo, activo, capital, nada más que nosotros por cuestiones prácticas y por cuestiones de que únicamente vamos a manejar cuentas de mayor, estamos poniendo en nuestro catálogo de cuentas los nombres de las cuentas de mayor. No estamos manejando subcuentas, ya que este va a ser nuestra base para todos los ejercicios de todas las empresas que llevemos a cabo. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿O tienen Sí, alguna profesora. duda en cuanto a esta estructura del catálogo de cuentas? Ahora nosotros nos vamos a basar en este, pero no quiere decir que siempre van a aparecer los mismos nombres. Se van a utilizar sinónimos, se van a utilizar aquí el punto es que se vayan familiarizando con las cuentas precisamente para identificar si son cuál es el significado más bien de cada una de las cuentas para que las puedan identificar por rubro. Como les dije en la clase pasada, a partir de este momento ustedes van a ser los dueños de la empresa para hacerse las siguientes preguntas: ¿me deben o yo debo? Y así a lo mejor es más fácil identificar las cuentas y poderlas acomodar de acuerdo a lo que establece nuestro catálogo, a lo que establecen las normas y poder estructurar un estado financiero. Entonces vamos a empezar de lo general a lo particular. Nosotros vamos a empezar a ver la parte final de la contabilidad, que es la estructura, el cómo se arman los estados financieros. Acuérdense que ya vimos la teoría y ese es el reporte final de cada uno de los registros contables. Entonces vamos a empezar del final para irnos hacia atrás y poder llegar a cada uno de los registros contables que afectan estas cuentas que forman parte de nuestro catálogo de cuentas y ver las actividades que podría llevar la empresa. Entonces, ahorita, si no lo han hecho, denle una leída a cada una de las cuentas, traten de entender o de qué se trata o cuál es el significado. Y ahorita en unos 5 minutos vemos, si tienen dudas, el significado de cada una antes de empezar con la parte práctica. Entonces, chequen todo el catálogo, lean todas las cuentas y si tienen alguna duda con algún significado lo vemos.
¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora no, profesora. Ah, sí, ya vi las manos. A ver, Eric. Eric Daniel. Se apagó tu micrófono. Pues, le decía que perdón porque no encontraba el micrófono. Mi duda era el 1.2.9. 1.2.9. Como que se me hace así como raro. ¿El IVA acreditable no pagado? El IVA tu punto 2, ¿verdad? Ajá, punto 2. Amortización de activos diferidos. Eso no sé qué onda, qué es. Aquí estamos hablando, antes se separaban los activos diferidos y eran a partir del 1.2.7, los gastos de organización, gastos de instalación, amortización. Esta amortización es una cuenta complementaria, es una parte como la depreciación. Cuando hablamos de amortización, Ajá. estamos hablando de la pérdida de valor de un bien, pero un bien intangible. Un ejemplo sería, yo como empresa compro el uso de una marca. Entonces esa marca a lo mejor me va a durar 5 años. Yo la voy a poder utilizar 5 años. Pero conforme pase el tiempo, el valor de esa marca tiene que ir disminuyendo, que es el tiempo que me resta utilizarla. Y esa amortización quiere decir que es la pérdida de valor por el paso del tiempo. Entonces se tendría que hacer una cuenta complementaria de esos activos diferidos. Activos diferidos se refiere que son a largo plazo, que se van a ir difiriendo su monto en diferentes lapsos de tiempo. No sé si me... Ok. Esa amortización, ¿la vamos a calcular nosotros o usted nos dará como el descuento y todo eso? La vamos a calcular, es muy parecida a la depreciación. De hecho, otro ejemplo sería la amortización de un seguro. Cuando ustedes adquieren un seguro, a Ajá. lo mejor la cobertura es de un año, van a pagar 18,000 pesos porque les cubra el seguro del auto un año. En cuanto transcurra un mes, lo hayan utilizado o no hayan utilizado el seguro, ese mes ya no lo van a recuperar. Quiere decir que ya no tienen derecho a utilizarlo por 18,000 pesos porque ya pasó un mes. Entonces se tendría que descontar a esa partida la parte correspondiente que ya transcurrió por el simple hecho de que pasó el tiempo. Ya pasó el primer mes. Y hablando que se amortizó por el primer mes 1,500. Quiere decir que tu cuenta va a quedar por el resto que serían 16,500. Y así hasta que la cuenta valga cero. Ok, Entonces, la vamos entonces, a calcular hasta que veamos registros contables, pero de acuerdo a la información que les den. O sea, no es como también un cálculo, utilizar fórmulas avanzadas, no, nada de eso. entonces podría decirse que depreciación es de un bien tangible y de amortización es de un bien intangible. Así es eso. Ok. Muchas gracias, maestra. No de qué. Axel. Buenos días, maestra. Yo Buenos días. tengo dos preguntitas. ¿Me podría explicar lo que es el IVA acreditable pagado y no pagado y el IVA trasladado? Sí, eso tal vez lo van a entender como más a fondo cuando veamos como tal registros contables, pero si se fijan, tenemos 4 cuentas de IVA. Los IVAs acreditables, esté pagado o no pagado, siempre van a formar parte del activo. Aquí estamos hablando de un IVA
todos en general sabemos que es el IVA, ¿no? Es un impuesto que si nosotros vemos un ticket del sub, lo calculan sobre un subtotal, que es el valor del bien. Sobre ese subtotal aplican la tasa del 16% y eso lo establece la ley del IVA. Entonces, nosotros vamos a tener un IVA acreditable por todas las compras que hagamos de contado. Todo lo que vayamos a pagar inmediatamente se va a llamar IVA acreditable pagado. Por todas las compras que hagamos como empresa a crédito, vamos a registrarlo en el IVA no pagado. ¿Por qué? Porque se va a pagar después, tal vez al mes siguiente, o dependiendo de la deuda que se genere. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el IVA acreditable es por todo lo que compremos. Si nuestra compra es a crédito, es un IVA acreditable no pagado. Si nuestra compra es de contado, va a ser un IVA acreditable pagado. Y siempre va a ser el 16% del valor del bien. Habrá compras que hagamos una parte de a crédito y otra parte de contado. Pues tenemos que poner la parte proporcional de lo que sí estoy pagando como IVA acreditable pagado y de lo que no estoy pagando como IVA acreditable no pagado. Y el IVA trasladado. Los IVAs trasladados siempre van a estar del lado de los pasivos. Estamos hablando que el IVA trasladado se va a generar por todo lo que yo venda como empresa. Si mis ventas son a crédito, estoy hablando que es el IVA trasladado no cobrado. Si mis ventas son de contado, va a ser un IVA trasladado cobrado. Es por todo lo que vendí. De igual forma, si tengo una venta que un porcentaje se va a cobrar y el otro se va a quedar a deber, o el cliente nos queda a deber, tengo que determinar el IVA de la parte que sí van a pagar y el IVA de la parte que no van a pagar. Entonces, el IVA trasladado nos habla del 16% de todas las ventas que pueden ser de contado o a crédito. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita vamos a ver la estructura de estados financieros, el acomodo de las cuentas. Desde ahorita sí vamos a ver las definiciones, pero vamos a ver a detalle cada uno de esos registros por esas cuentas. Entonces, a lo mejor se van a ir aclarando ciertas dudas para poder llegar al reporte final, que son los estados financieros. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí. Rodrigo. Buenos días, maestra. Yo también tengo dos preguntas. La primera es, en la cuenta de deudores diversos, yo entiendo esa cuenta como que alguien le debe a la empresa. Y la otra es, la cuenta de documentos por cobrar, también yo la entiendo como que alguien nos debe. ¿Me podría explicar cuál es esa diferencia? Claro que sí. Como bien lo mencionas, bueno, en realidad todos estos le deben a la empresa, desde el impuestos a favor. Aquí estamos hablando de conceptos similares, pero ¿por qué se separan? Porque los clientes son las personas físicas o morales que le deben a la empresa por la compra de mercancía. Esto nada más se refieren a su actividad principal. Si yo me dedico a la compra-venta de muebles, esos clientes solo me van a comprar muebles. Entonces me van a quedar a deber dinero porque yo como empresa les vendí muebles. Deudores diversos, igual, como bien lo mencionas, son personas físicas o morales que le deben a la empresa por cualquier otra actividad, menos por la compra de mercancía. A lo mejor yo le hice un préstamo a un trabajador, tendría que ir aquí esa deuda que tienen con la empresa. A lo mejor solo hice un préstamo a un tercero
esa deuda se registra aquí porque le deben a la empresa, pero no tiene nada que ver con su giro principal. La parte que veíamos de cuando venden un activo fijo. La empresa no se dedica a vender autos, pero a lo mejor le dio un crédito que tendría que estar registrado aquí. Es gente que le debe a la empresa, pero no tiene nada que ver con su actividad principal, que sería la compra y venta de muebles. La parte de cuentas y documentos por cobrar es lo mismo. Me están debiendo por alguna de estas dos actividades, pero de por medio hay una firma de un contrato o de un pagaré. Existe un documento que avala cualquiera de estas dos actividades. Entonces aquí digamos que están combinadas, pero siempre y cuando te conste y tengas el documento que está firmado de que te deben algo. Esa sería la diferencia entre estas tres cuentas. Y, por ejemplo, ¿cuál sería también la diferencia entre un gasto y un costo de ventas? El gasto, aquí ya lo vimos de acuerdo a la estructura del estado de resultados. La primera parte, a ver, déjenme, voy a la lámina. La primera parte del estado de resultados es donde partimos de las ventas para obtener la utilidad bruta. Es esta parte. Les explicaba la clase pasada, cuando hablamos de las ventas, es más, si nos vamos al origen de la empresa, ustedes van a crear una empresa con un fin. ¿Cuál va a ser ese fin? ¿Para qué querían hacer una empresa? Para generar ingresos. Para generar ingresos, y a eso como se le llaman ganancias. Ustedes van a hacer una empresa con fines de lucro, ¿y cuál es la finalidad? Obtener ganancias, obtener ingresos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Si es una comercializadora, pues vender. Sería lógico, vamos con el mismo ejemplo de los muebles. Yo creo una empresa que voy a vender muebles. Yo no los voy a hacer, yo no voy a estar cortando madera, nada. Yo solo voy a comprarle a un proveedor para venderle. Solo voy a comercializar. Sería lógico que yo un sillón lo venda, lo compre en 1,000 pesos y lo venda a 1,000 pesos. No. No estoy obteniendo ganancias. Entonces, esto de las ventas, yo le tengo que establecer un precio de venta a mi artículo para sobre esto ya calcular un margen de utilidad. ¿Qué tengo que conocer? Pues el mercado. Tengo que ver en dónde van a estar mis tiendas. Tengo que ver si les voy a vender a personas físicas o morales o a las dos. Tengo que ver si mis ventas van a ser de mayoreo. De acuerdo a todos esos estudios y análisis financiero que haga para mi producto, le establezco un precio de venta. Entonces, a lo mejor con todo eso, si a mí me cuesta el sillón 1,000 pesos, defino que lo voy a vender en 1,500. Entonces, esos 500 pesos ya es mi ganancia. Quiere decir que a mí me costó, ¿qué es esto? El costo de ventas, 1,000 pesos, es cuánto me costó a mí como empresa el producto, y las ventas en cuánto lo voy a vender. Este es el precio de venta. Entonces, sería la primera definición. El costo de venta se refiere en cuánto adquirí yo el producto para poder establecer el precio de venta y determinar una utilidad. ¿Y cuál era el otro? Gastos de venta, ¿verdad? Sí. En la parte de gastos de venta, si te fijas, por eso existe este apartado. Están separados de todos los demás gastos. Y aquí el mismo nombre lo dice, son gastos de operación. Todos estos gastos, hablando de la administración y ventas y parte de la PTU, son gastos o erogaciones que lleva la empresa para poder operar. Si no tuviera estos gastos, no pudiera realizar esta actividad principal, que es la de vender. Cuando hablamos de gastos de operación, vamos a separar qué tipo de gastos tenemos. Pueden ser administración y ventas, porque lo estamos separando por departamentos.
Nuestros gastos de ventas son todos los gastos que se llevan a cabo en el departamento de ventas. Son todas las erogaciones que lleva la empresa para que su producto pueda llegar al cliente. Es todo lo que tengo que gastar para poder vender. Estoy hablando que si tengo vendedores, si tengo diferentes tiendas, los sueldos y salarios de los vendedores tendrán que entrar como un gasto de ventas. La luz, agua, teléfono, papelería que se utiliza en el departamento de ventas o en las tiendas es un gasto de ventas. Si yo tengo que llevarle el producto al cliente, esos traslados o ese reparto va a ser un gasto de ventas. Son todos los gastos para que mi producto llegue al cliente. Si utilizo campañas de marketing, publicidad y demás, todo eso lo estoy haciendo o estoy gastando para que mi producto se pueda vender. Esa es la diferencia. Costo, estoy hablando de cuánto me costó a mí como empresa lo que voy a vender. Gasto de venta es todas las erogaciones para que mi producto se pueda vender. Y ya para complementar los gastos de administración, estoy hablando de las erogaciones que se llevan dentro del departamento administrativo. Aquí estoy hablando de las oficinas. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, profesora. Jorge. Bueno, yo tengo una duda en la parte de pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre un proveedor y un acreedor? Lo mismo que la parte de los activos. Vamos a tener deudas con diferentes personas. Nosotros como empresa le debemos a todas estas personas. Un proveedor es a las personas físicas o morales que la empresa le debe por la compra de mercancía. Volviendo a la comercializadora de muebles, yo le voy a comprar ciertos productos a ciertas personas, pero esos productos que estoy comprando son para que yo los pueda vender. Ellos son mis proveedores, entonces yo le voy a deber dinero por la compra de mercancía, nada más. Cuentas y documentos por cobrar. Igual yo le debo a alguna persona física o moral. Puede ser por la compra de mercancía o por cualquier otra cosa, pero existe de por medio un documento firmado por mi empresa de que avale esa deuda. Puede ser un contrato, puede ser un pagaré o puede ser cualquier otro documento legal que está avalando esa deuda. Y los acreedores diversos es personas físicas o morales que la empresa les debe dinero por cualquier otra situación menos por la compra de mercancía. A lo mejor yo compro un coche a crédito, entonces le voy a deber a los acreedores. Todo mi mobiliario o mi equipo de cómputo lo compré y me van a dar un crédito de 5 meses. Pues esto debería estar registrado aquí porque les debo dinero por cualquier otra cosa menos por la compra de mercancía. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Carlos. Buenos días, maestra. No. Mi duda era sobre el apartado de activo. Hay una cuenta que se llama, ¿cómo se llama? Inventario. ¿Esa cuenta sería como una cuenta de almacén? Es la cuenta de almacén. De hecho, esta cuenta la pueden encontrar. Aquí estamos registrando el valor de la mercancía que tiene la empresa para poder venderla. Entonces, estamos hablando que es un almacén, que la pueden encontrar como almacén, inventario, almacén de mercancías, y son como los nombres más comunes, pero sí, es la misma cuenta del almacén. Muchas gracias. Ernesto. Buenos días, maestra. Mi pregunta era sobre en la parte de pasivos. Ahí no entraría entonces, por ejemplo, gasto de operaciones, que van a ser los egresos de la empresa.
¿O es muy independiente de pasivos a corto plazo? Los gastos de operación forman parte del estado de resultados, que O son sea, ya es los gastos de directamente cuando venta y llega esa gastos de parte. administración. ¿Cómo? Ah, ok. Sí, sí, está bien, ya entendí. Acuérdense que si forman parte del estado de resultados, no forman parte del balance. Cuando veamos registros contables van a ver aquí, a lo mejor por un gasto de ventas me va a generar un pasivo, pero como tal no se llama gastos de ventas. Un ejemplo sería, yo voy a pagar la luz del departamento de administración o debo la luz, pero no la voy a pagar este mes, la voy a pagar el siguiente mes. Mi gasto se está generando en este departamento, por lo tanto lo voy a registrar en esta cuenta, pero la deuda, ¿cómo la tendré que registrar? Como acreedor, porque estoy quedando de ver un servicio que me está generando un gasto en el departamento administrativo, pero que todavía no voy a desembolsar. Únicamente estoy registrando la deuda de la empresa. Y ahí es en donde se va a cumplir la partida doble. Van relacionadas, pero no forman parte de. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, gracias. Giovanni. Yo tengo dudas sobre la cuenta que se llama dividendos por pagar. Esa cuenta es una deuda que tiene la empresa con sus accionistas. Cuando hablamos de dividendos, estamos hablando de ganancias de los accionistas. Una vez que la empresa calcula todas sus utilidades, ahí puede ver si está en posibilidades de pagarle esas ganancias a los accionistas, que al final ellos compraron parte de la empresa para obtener un rendimiento, para obtener una utilidad. ¿Y cómo se le llama? Dividendos. Entonces, si la empresa calcula que tuvo ganancias, a lo mejor el siguiente mes o en el cierre del ejercicio fiscal, les va a pagar esas ganancias por ese periodo a sus accionistas. Esos son los dividendos. Ok, gracias. Ya no hay ninguna duda en cuanto al catálogo de cuentas que vamos a utilizar. No, maestra. No, ninguno. Ok, entonces con esta parte de la teoría ya vamos a empezar con la práctica. Entonces, voy a subirles ahorita el primer ejercicio que va a ser la estructura de los estados financieros. Sobre un listado, nosotros vamos a estructurar nuestro primer estado financiero. Se los voy a compartir aquí, bueno, para ver la pantalla y ver la explicación y qué es lo que tienen que hacer antes de subirlo. Vamos a tener la información, dice, las instrucciones son: con la información que se presenta, clasifica el importe de las cuentas según corresponda para determinar el total de cada uno de los rubros del balance general, así como el del resultado del ejercicio de acuerdo a las cuentas de resultados. 2. Elabora el estado de situación financiera y el estado de resultados. Tenemos información adicional, que es el nombre de la empresa, la fecha de presentación y quién elaboró. Y tendría que estar quién autorizó la información. Sí. Y de aquí nos están mostrando una serie de cuentas. Tenemos 5 columnas. La primera es el nombre de la cuenta, la segunda el saldo,
tenemos columnas vacías que nos clasifican activo, pasivo y capital, ingresos y gastos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es clasificar estas cuentas pasando el saldo a cada una de las columnas que corresponda. Tenemos todas las cuentas tienen saldo para poder llegar a un total. Entonces lo que vamos a hacer es clasificarlas para seguirnos familiarizando con los nombres. Ojo aquí, a lo mejor aquí tienen nombres diferentes a los de nuestro catálogo. Vamos a ver cómo aparece el inventario. Por ejemplo, esto era lo que decíamos. En su catálogo de cuentas tienen la cuenta de inventarios. Aquí la manejan como mercancías. Entonces, ustedes ya deberían de saber a qué se refiere esta cuenta. Pero no van a poder cambiar estos nombres. Acuérdense que las empresas hacen su catálogo de cuentas de acuerdo a sus necesidades y asignan el nombre que ellos consideran para su información financiera. Entonces no van a poder cambiar ni estos nombres y mucho menos los saldos, porque a veces modifican estos saldos para que les pueda cuadrar la información. Entonces, primer ejemplo sería acreedores diversos. ¿A qué corresponde? ¿Al activo, al pasivo o al capital? ¿O al estado de resultados? Al pasivo. Entonces lo que vamos a pasar es la cantidad para que obtengamos, una vez que clasifiquemos cada una de las cuentas, obtengamos estos totales. Quiere decir que aquí ya vamos a obtener el resultado del ejercicio, considerando que todos los ingresos se van a sumar y todos los gastos se van a restar. En automático nos tendría que dar el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio se va a complementar con las cuentas de pasivo y capital porque forma parte de o ya tendría que estar aquí dentro del resultado del ejercicio calculado. Y en esta parte del activo y pasivo ya tendría que estar la misma cantidad. Acuérdense que si tengo 1,000 pesos del lado de los activos, tendría que tener 1,000 pesos del lado de los pasivos. Entonces, una vez que clasifiquen las cuentas, ¿qué van a hacer? Estructurar los estados financieros, de acuerdo a lo que vimos en clases pasadas. ¿Cuál es su encabezado? ¿Cuál sería el cuerpo y el acomodo de acuerdo a las cuentas? ¿Y cuál sería el pie? Y el estado de resultados, la estructura que tenemos, igual, respetando la estructura del encabezado, el cuerpo y el pie. Entonces voy a subir esto a la plataforma Piensa para que chequen, primero que todo el mundo tengamos la misma información y lo vamos a empezar a hacer. Si tienen alguna duda, pues me dicen.
Listo. Ya está asignada. La fecha de entrega es para la siguiente clase a la hora que empieza la clase 8:30. Ojo con estar agregando la tarea 5 minutos antes porque no los está dejando la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O se tarda en cargar la información o la plataforma se les traba y después ya no pueden hacer ninguna entrega porque les llega el horario de entrega o se pasa y ya no hay posibilidad de enviarlas y mucho menos se las voy a recibir por correo electrónico. Entonces, acuérdense que todas las entregas son a través de la plataforma, sí se asignaron por la misma. Entonces, se está poniendo esta como tarea 1, va a ser la primera práctica y solo estamos viendo estructura de estados financieros. Entonces, sobre el listado que tenemos, clasificamos las cuentas por estado financiero, por rubro y armamos la estructura para poder llegar al resultado. Acuérdense que la información les tiene que cuadrar, tienen que estar acomodadas de acuerdo a lo que ya vimos en clases pasadas, las cuentas para que sea una información financiera real y que cumpla con las características que establecen las normas de información financiera. Entonces, con el catálogo de cuentas que también ya todo el mundo tiene o está publicado en la plataforma, no tendrían por qué tener ningún problema. Entonces, repito, ahorita lo que estamos aprendiendo es estructurar un estado financiero tomando como base nuestro catálogo de cuentas, ya tenemos de conocimiento del catálogo de cuentas. No pueden modificar nombres de cuentas, no pueden modificar saldos. Y acuérdense, como estamos estructurando estados financieros, es importante el encabezado, que el cuerpo esté bien acomodado, que lleguen obviamente al resultado y el pie del estado financiero. Si llegan al resultado y las cuentas están mal acomodadas, se considera como que está mal la información. La presentación no es la correcta. Entonces, ojo con eso. ¿Tienen alguna duda?